Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. ¿Qué tal? Mucho gusto, amigos. El día de hoy nos encontramos aquí con la maestra Glenda Nair Rodríguez. Viene a presentarnos un poquito de qué es parte de ella, se va a presentar, nos va a dar a conocer qué es lo que realiza. Muchas gracias. Hola, yo soy Glenda Nair Rodríguez Palafox, soy licenciada en fisioterapia por la UVM, soy egresada de la primera generación y también soy maestra en gerontología por la UDG. Ok. Bueno, ¿cuál fue parte de la inspiración que la llevó a usted a elegir este campo? Bueno, pues ya ves que en la prepa te van como guiando y yo no sabía, yo lo único que quería era poder trabajar con niños con discapacidad como en el Teletón. Me acuerdo que eso fue como un parteaguas muy importante y no sabía que existía fisioterapia en ese tiempo. Entonces, un amigo de la prepa me dijo que sus papás eran terapeutas y maestros de educación especial y que si quería ir a ver cómo trabajaban, a ver si me gustaba, y me invitaron a ver cómo trabajaban y pues sí, me decidí. Fue lo que se decidió. En este tiempo que cuando estuviste con ellos, o sea, con los papás de tu conocido, ¿qué fue lo que más te agradó? O sea, que tú digas, ¿sabes qué fue lo que me marcó para yo estudiar eso? Me gustó mucho la manera en la que trabajaban a los pacientes de manera integral, los trataban de manera muy humana y pues yo creo que algo que a todos nos gusta en nuestra área es ver cómo sale adelante un paciente, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención, pero no me metí directo a fisioterapia porque antes aquí en Guadalajara no había la licenciatura. Entonces, como eran maestros de educación especial también, pues me metí un semestre de educación especial, pero dije, no, pues no es lo mío completamente, entonces me salí al primer semestre y ya después me dijeron que habían abierto la licenciatura en UVM y pues ya me inscribieron y ya ahí seguí. Muy bien. En un inicio comentaste que la parte pediátrica, pero ahora es un giro completamente. ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar con el adulto mayor y en específico con gerontología? La práctica clínica. Ya estando en prácticas, yo estaba también como muy cerrada a solo trabajar con niños, solo trabajar con niños. De hecho, en mi currículum pues tengo muchos cursos que he tomado respecto al área pediátrica y me sigue gustando, me gusta mucho también, pero me di cuenta de la gran necesidad que hay de especialistas de nuestra área con el adulto mayor. En niños pues vemos que hay bastantes ya, entonces a mí me llamó mucho la atención eso y que la verdad la mayoría de mis pacientes que veía ya en práctica clínica eran adultos mayores y me gustó mucho también trabajar con ellos y fue por eso que me decidí a la maestría en gerontología. Ahora en la maestría, ¿hubo sentimientos familiares para que pudieras elegir esto? Pues sí, también, o sea, sí. ¿Qué sentimiento? No sé, en el caso de algún familiar, algún conocido, ¿qué fue lo que te motivó? También pues tengo una abuelita que es muy longeva, tiene 94 años, entonces también el ver cómo ella comenzó a tener un deterioro cognitivo por la edad, me llamó mucho la atención y me inspiró también a seguir más en este ámbito. Muy bien. ¿Cuál reto crees que ha sido como el más importante? O sea, desde que iniciaste tu carrera, ya lo empezaste a ejercer, todavía no con la maestría, pero ¿cuál fue como ese reto que tú dices, ¿sabes qué? Me llevó a ser una persona o una terapeuta más madura. Yo creo que en mi caso sería la maternidad también, el tener a mi hija. Me motivó mucho a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir capacitándome, a mejorar el trato con mis pacientes, tratar de, bueno, yo siempre tengo como una frase que me gusta de que lo que vas a hacer hazlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, como que mi hija me dio ese impulso para seguirlo haciendo así. ¿Qué edad tiene tu hija? 11 años ya. ¿De tu maestría tienes 4 años? Sí. Ok. Entraste hace 4 años. Ok. ¿Cuánto tiempo te ha llevado irte? O sea, obviamente seguimos en un proceso de capacitación, independientemente de la maestría
Pero ¿cuánto tiempo te ha llevado que tú ya sabes que me considero experta en lo que hago? Bueno, yo tengo ahí una opinión se me hace muy importante que yo creo que en el momento en el que nosotros decimos que somos expertos en algo, como estamos en el área de la salud, siento que nunca se llega a ser tan experto, o sea, siempre hay algo nuevo que aprender, hay nuevas técnicas, eh, nuevas investigaciones, etcétera. Como, por ejemplo, cuando yo estudiaba, eh, veíamos, por ejemplo, la fascia como un tejido nada más y ahora ya sabemos la gran importancia que tiene, ¿no? Entonces, si nos quedamos con lo que aprendimos al principio, pues creo que dejamos de estar capacitados para trabajar con los pacientes de una manera adecuada y eficaz. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya estás dentro de la maestría, que ya eres una profesionista en una rama extra, por así decirlo, ¿cómo consideras tú que pudiera llegar a ser uno de los retos más importantes? Que tú digas, ¿puedo cambiar esto con mi maestría o dentro de mi campo? Eso está bien, muy importante y es algo también que me motivó a la maestría porque estamos teniendo una transición demográfica a nivel mundial, entonces en un tiempo va a haber muchísimos adultos mayores y creo que es una responsabilidad también de nuestra parte el fomentar y el promover la prevención y el envejecimiento saludable. Creo que eso es algo muy importante y es un reto para nosotros y más por las cuestiones socioculturales que tenemos en nuestro país. O sea, lo vemos nosotros constantemente en la práctica clínica, que los pacientes a veces ya acuden con nosotros con una lesión ya muy crónica o ya porque ya dejaron de hacer ciertas actividades por el dolor, por la lesión. Entonces creo que ahí está el reto de nosotros, ¿no? En el seguir promoviendo nuestra carrera, nuestra profesión, exponerle a la gente lo que hacemos para ayudar a que se haga, pues en este caso, un envejecimiento saludable desde ya, porque hay teorías del envejecimiento que dicen que desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, pues es como llevar esto de una vida saludable, creo que es un gran reto para nosotros. Ok, muy bien. Por ejemplo, hablando ahorita de en ese punto en específico, ¿qué consejo pudieras tú darle como a las personas que están entrando en esa etapa de envejecimiento mayor, como para cambiar ese estilo de vida? O sea, ¿qué recomendación de la experta le pudieras dar a esta persona? Bueno, pues una de las recomendaciones es el alimentarse saludablemente, el hacer actividad física, que si lo pensamos y si nos ponemos a investigar en las guías de práctica clínica, en todas las especialidades de la medicina, viene eso. O sea, es algo que ya está tan constante, pero que no tomamos en cuenta, ¿no? Y creo que ese es un gran consejo que ya está implícito en nuestra vida diaria, pero no lo tomamos en cuenta. Un claro ejemplo, por ejemplo, hablando de la nutrición, los sellos que tienen los empaques de comida, ¿no? Entonces, eso ya ahí está como una indicación y ya es cuestión de decisión de la persona si lo consume o no, pues. Ok. Ok. Vamos también un poquito ahí. Por ejemplo, en la parte de la carrera, del campo gerontológico, ¿cuál pudieras decir tú que es el mayor de los éxitos para el paciente? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está entrando a la tercera edad, por así decirlo, con un estilo de vida muy, muy malo, ¿cuál sería el éxito? O sea, cambiar radicalmente, ¿cómo lo pudieras tú decir que lo puede lograr? Con educación. En el área de la gerontología también se trabaja eso y es el estar informando a los pacientes, el darles capacitaciones, explicarles. Hay muchas teorías que pudiéramos utilizar para trabajar con nuestros pacientes, pues. Una es a mí me gusta mucho esa, que es el modelo de creencias en salud, en el que tú le explicas al paciente, por ejemplo, una de mis investigaciones fue la prevención en caídas, entonces yo les explicaba todas las consecuencias que tiene una caída en la adultez mayor. Entonces, después ya les decía, ¿qué podemos hacer para prevenir? Pues podemos cambiar el tipo de calzado que se usa, usar los lentes si hay problemas de visión, hacer actividad física,
mejorar el equilibrio, etcétera, y hacer ejercicios de equilibrio. Entonces, ya educando al paciente, diciéndole todo lo que puede pasar si llega a caer, dándole las herramientas que puede utilizar, ya ahí empoderamos al paciente a que él tiene el control de la calidad de vida que puede llegar a tener. Entonces, eso es algo muy, muy importante que se trabaja en la gerontología. Muy bien. Y ahí mismo, hablando de la gerontología, a grandes rasgos, ¿cómo realizas una valoración? O sea, llegas tú con un paciente, se presenta, digo, independientemente de una lesión o no tenga lesión, o sea, por ejemplo, que ya esté en el proceso de envejecimiento, ¿cómo realizaríamos nosotros esta valoración? Una valoración explícita y profesional. Bueno, en la valoración gerontológica está lo que se llama la VGI o la valoración geriátrica integral, y en esta se hace la valoración clínica que nosotros en nuestro campo hacemos, porque la gerontología abarca varias disciplinas. Es lo bueno porque es muy completa. Entonces, estamos abarcando valoración clínica, después hacemos con pruebas específicas de ciertos ámbitos o áreas de vida de la persona, por ejemplo, cuestiones emocionales, nutrición, cuestiones socioafectivas, también lo de física, y sobre todo lo que más está relacionado a nuestra área de terapia física, pues sería las pruebas de capacidad funcional que tiene el paciente. Entonces, ya después de que hacemos toda esta valoración geriátrica integral, nosotros ya vemos si tenemos que canalizar al paciente a lo mejor a clínica de la memoria. Bueno, también, por ejemplo, se hace valoraciones de audición, de psicosociales, etcétera. Y en estas valoraciones ya nosotros, como les decía, podemos ir derivando al especialista. A lo mejor el paciente necesita un aparato auditivo, necesita ir al área de nutrición, etcétera. No porque abarquemos todas las áreas que complementan al adulto mayor, que es la afectiva, la psicosocial, la física, etcétera, es que estemos invadiendo un campo profesional, sino que estamos haciendo una indagatoria de qué es lo que necesita el paciente para nosotros después derivarlo con el especialista y así trabajar en equipo. Ok. Por ejemplo, hablando ya con el equipo multidisciplinario en esta parte, ¿cómo pudiéramos o en qué punto, hablando de una escala de porcentajes, qué importancia tiene la fisioterapia dentro del adulto mayor? Volvemos a lo mismo, a lo mejor sin ninguna lesión, ni mucho menos, sino pues simplemente para trabajar o extender la calidad de vida del paciente. Yo creo que es imprescindible la fisioterapia en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque podemos ayudarle a mejorar capacidad funcional, que es algo que aquí en el país se deteriora significativamente con el incremento de la edad en los pacientes. Aunado a esto de que la mayoría de los adultos mayores en nuestro país desafortunadamente padecen enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, todo esto se hace como una bola de nieve, ¿no? Y va afectando y deteriorando la capacidad funcional del paciente. Entonces, la fisioterapia es muy noble y le ayuda al paciente a mejorar y a recuperar su calidad de vida y su capacidad funcional a medida de lo posible. Ok, muy bien. Ahora ya, o sea, después de la maestría de 4 o 5 años para acá, ¿cuál es una de las anécdotas más importantes, o sea, hablando con el paciente, que se le haya presentado en este caso? Pues tengo varias, les voy a platicar. Bueno, justo, o más bien durante la maestría estuvimos haciendo intervenciones por parte de la universidad, en línea, buscando grupos de adultos mayores, y yo creo que esa es una de las anécdotas más bonitas, el que, o sea, hay grupos aquí de adultos mayores en el estado y se juntan y se animan a estar tomando cursos, capacitaciones, a juntarse a comer. Entonces, eso se me hace muy bonito porque hacen comunidad al final de cuentas, y creo que me deja muy bonitos recuerdos. Y pues las anécdotas más bonitas es pues ver recuperados a nuestros pacientes, ¿no? Que no podía caminar,
Otra también que es muy común ahorita en el país, pues son los accidentes vasculares cerebrales, ¿no? Entonces sabemos todas las grandes secuelas físicas que conlleva y ver que un paciente por fin se puede parar, que puede dar unos pasos con ayuda o que te dicen, ay, ayer ya se paró solo con los ejercicios que le dejaste o ya hizo hasta de más y no se siente cansado. Entonces yo creo que esas anécdotas me dan una gran satisfacción. Ok, muy bien. Por ejemplo, ahora hablamos de lo bueno, pero desgraciadamente en la rama de gerontología, por edad, por enfermedades y demás, tenemos infinidad de experiencias y anécdotas negativas. ¿Alguna experiencia que te haya marcado, que digas, sabes qué, a partir de esta experiencia, de esta anécdota, cambió mi forma de ser, mi forma de trabajar, o inclusive te dio un impulso para seguir creciendo, o sea, tanto en lo profesional como en lo personal, vaya? Y fíjate que ahorita que mencionas lo negativo, tuve un paciente que le estaba dando terapia, iba a su domicilio y empezó a deteriorarse mucho, entonces eran por complicaciones de diabetes, había estado internado, salió con mucha debilidad y yo iba a verlo a su casa y tenía una cuidadora. Entonces yo siempre que voy a verlos tomo signos vitales. Entonces en una ocasión le tomé la temperatura y traía fiebre, entonces le dije a su cuidadora, yo no le puedo dar la terapia así, está contraindicado, entonces hay que hablarle a su hija para que lo lleven a revisar o que venga a tener un servicio de ambulancia. Entonces yo me retiré, avisé a su hija y a su nieta, era también, a su nieta le avisé. Entonces, total, que para no hacerles el cuento largo, el paciente tenía una úlcera por decúbito y la cuidadora no le estaba poniendo el tratamiento, le había puesto unos polvos que le recomendaron como de hierbas, entonces terminó infectando al paciente y le tenían que hacer como raspado quirúrgico en el hospital y no resistió y falleció en el hospital el señor. Entonces de ahí eso me marcó mucho porque pues fue la última vez que lo vi mal y también esta falta de información igual de los pacientes o de los familiares de los pacientes de cómo tener el cuidado con sus personas que están enfermas, que todavía tenemos mucho muy arraigado en nuestra sociedad, como los remedios, ¿no? O nos ha pasado, también me ha pasado a mí de que tengo pacientes que los lastimó el sobador, ¿no? Entonces, ahí todo el daño que se produce por falta de información, eso me dejó como muy marcada, pues. Claro, ok. Por ejemplo, digo, todos tenemos momentos malos, vamos ya quitando un poquito ahorita esa parte. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? O sea, no sé, independientemente con un paciente no sé, entre 20, 30 años, un adulto mayor, algo pediátrico, ¿qué es lo que más te gusta? Pues me gusta todo el proceso del tratamiento, me gusta también la afinidad que puedes llegar a tener con los pacientes, ¿no? El que no solo trabajas con un cuerpo, trabajas con una persona como tal y de repente te das cuenta que a lo mejor no estaba hasta somatizando síntomas, ¿no? Y lo que le hacía falta a la persona, sobre todo a adultos mayores, era platicar un ratito con alguien. Sí, eso se me hace como lo que más me gusta y pues lo que les había comentado, el ver cómo está funcionando tu tratamiento, ¿no? Cómo funciona mi tratamiento en los pacientes y el darlos de alta yo es lo que me gusta, porque ya ven que de repente se sienten bien y se dan de alta solitos. Entonces, el decir ya está completamente recuperado, ya esta es nuestra última sesión, eso es lo que me gusta mucho. Por ejemplo, saliéndonos un poquito de la parte de gerontología, Glenda Anaí Rodríguez, ¿qué es lo que la motivó a seguir creciendo, a seguir capacitándose, o sea, hablando en el área de fisioterapia y no quedarte como una fisioterapia general, por así decirlo, sino seguir formándote profesionalmente? Pues fíjate que desde chiquita me gusta mucho estudiar
Entonces era algo que yo ya tenía planeado, sentía que me lo debía. Entonces, sí, estuve también muchas veces como con la intención de hacer los trámites a la maestría. Decía, no, mejor en la convocatoria que viene, porque da miedo a veces el cambio, la incertidumbre también es canija, pues, o sea, da miedito no saber qué va a pasar, pero pues me animé y me gustó mucho. Y ahora, como les comento que en el área de gerontología también se abarca el área social, es algo que me encantó. Me enamoró el trabajar en el ámbito social también y pues lo que les digo, me gusta mucho estudiar y hacer investigación, fue algo que también descubrí que me gusta mucho y pues ya he publicado algunos artículos y he estado en congresos en línea por la pandemia, ¿verdad? Que tocó que fueran como en línea, pero sí, y justo ahorita me estaba acordando de una anécdota porque yo hice una investigación en el área de lo social, de cuál era la percepción que tenían los niños de los adultos mayores. Entonces, en la bibliografía viene, o en todas las referencias, que es algo negativo, que lo ven como arrugas, viejitos, que no pueden hacer las cosas, y en mi investigación salieron puras cosas positivas. Entonces la expuse, esa investigación, en un congreso que había personas de aquí del país, se llama RENIRSE, en donde la expusimos, y había personas también de América Latina, y pues yo me presenté, ¿verdad?, al principio de mi exposición, y como dije que era fisioterapeuta, como que les brincó, ¿no?, porque la mayoría eran del área de sociales y humanidades, y me estuvieron, pues no atacando, pero sí cuestionando mucho mi investigación, que si tenía bases, y pues todos se los contesté, ¿verdad? Sí, la libré, o sea, sí tenía muy, muy bien hecha mi investigación, pero sí les llamaba la atención eso, ¿no? Que como alguien de la salud estaba investigando o metiéndose al campo social, pero pues es lo que les digo, trabajamos con personas, no nada más con el cuerpo de la persona, entonces también todo eso tiene repercusiones inclusive hasta en cómo responden a la terapia los pacientes. Ok, y entrando ya en el tema más de trabajo con el paciente, con el adulto mayor, ¿cómo es que en específico trabajas tú con el adulto mayor? O sea, ¿cuál es esa congruencia? ¿Qué trabajas primero? ¿Qué trabajas después? Inclusive, o sea, como esa secuencia durante varias sesiones. A lo mejor no en una sola sesión, pero sí durante varias sesiones. Sí, mira, pues lo primero es hacer la valoración clínica, y yo ya veo si necesito aplicar algún anexo o algún componente de la valoración geriátrica integral. La mayoría de las veces sí la hago. Y después, pues ya sigo el modelo de intervención de fisioterapia de la Confederación Mundial de Fisioterapia. Entonces, primero hago mi valoración, hago un diagnóstico funcional, un pronóstico, luego el plan de tratamiento y después una reexaminación, porque hay que ver si lo que planeamos de tratamiento está funcionando con el paciente. Así, a veces nos podemos llevar muchas sesiones y no vemos mejora en el paciente, entonces pues hay que ver que hay que reexaminar y revalorar lo que propusimos de tratamiento para ver si podemos modificar algo, o si se nos pasó a hacer una prueba, o a lo mejor regresarnos y valorar con otras baterías, etcétera. Y bueno, acá lo que trabajo, como les decía, generalmente al principio es el dolor, porque la mayoría llegan por dolor. Entonces, trabajamos el dolor, movimiento y capacidad funcional. Entonces, esa sería así como la secuencia, el buscar o el lograr que el paciente llegue a tener una capacidad funcional lo mejor posible. Ok, por ejemplo, sabemos de que entramos o hay pacientes que entran a cierta edad, el cual pues es el trabajo de mantenimiento y calidad de vida. A lo mejor no podemos decir que vamos a dar de alta a ese paciente hasta el resto de la vida prácticamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso tuyo en específico, cuando dices, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí es como el porcentaje de mejora que podemos tener. O sea,
qué parámetros utilizas para detectar ese punto y a lo mejor consultarlo tanto con él como el familiar y puedan trabajarlo ya sea por su cuenta o a lo mejor si lo veías, no sé, 2 veces a la semana, a lo mejor ahora lo ves cada semana, cada 15 días, demás. Pues es justo eso, ¿no? Durante el proceso de valoración que hacemos, nos fijamos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi objetivo es que vuelva a caminar sin dolor, un ejemplo, ¿no? Entonces, ya pasando ese tiempo, bueno, en mi lugar de trabajo se les sugeriría ya dar de alta, pero si gustan incorporarse al grupo de actividad física, por ejemplo. En mi lugar de trabajo se da eso, tienen activación física, les dan clases de zumba, tienen cachibol, entonces ya tenemos planeado el hacer grupos de actividad física justo para estos pacientes porque sí lo requieren, ¿no? Si dejamos de hacer actividad física y ejercicio, pues el cuerpo lo va a resentir y es lo que no queremos, que tengan un retroceso en su terapia. Entonces, se busca esto, hacer grupos de pacientes en los que se trabaje la actividad física, trabajar el equilibrio, trabajar marcha, porque es algo que se deteriora con la edad también, la manera en la que se hace la marcha, entonces es importante. Justo en esto de la intervención en prevención de caídas, son las primeras causas, ¿no?, de deterioro de la marcha, de las caídas, el deterioro de la marcha y pérdida de equilibrio. Entonces se les sugiere hacer ese tipo de actividades. Muy bien, excelente, muchas gracias. Por ejemplo, ahora vamos a entrar a una pregunta que es como el punto clave de toda esta charla, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ese estudiante, a esa persona que tú no recibiste para que puedas seguir creciendo en el campo en el que tú estás? Bueno, yo les diría que me gusta mucho esta frase, que el sol sale para todos. Y porque recuerdo estando en la universidad y no sé si a ustedes les tocaría algún maestro que decía, uy, no, de esto no se vive, está muy difícil, es muy complicado, o sea, siempre como todo lo negativo, ¿no? Y yo creo que mientras te guste y hagas con pasión de verdad tu trabajo y lo que te gusta, siempre va a haber oportunidades. Eso se me hace muy importante, el que no se dejen influenciar por lo negativo, que siempre traten de tener como una visión positiva de las cosas y que se animen. Yo sé, justo les decía, ¿no?, que lo hice hasta con miedo el hacer los trámites a la maestría y estaba, ay, si no quedé y si no paso y miren, al final de cuentas fui de los mejores promedios para ingresar a la maestría y lo dudé, o sea, yo dudaba de mí y fui de las mejores. Entonces, yo creo que un consejo también es que no dudemos de nosotros mismos, que nos tengamos confianza y que podemos con todo. Muy bien, muy bien. Por último, ya para empezar a cerrar un poquito, dentro de la maestría ya como tal, o sea, en el área de gerontología, ¿cumplió las expectativas? O sea, hasta el día de hoy, Glenda, ¿te sientes satisfecha con lo que ha pasado con gerontología? Sí, superó mis expectativas, es la realidad. Sí, en todos los sentidos, por eso que lo que les platicaba, ¿no?, que me despertó este gusto por hacer investigación en el ámbito social, aparte del área clínica que nosotros vemos, el conocer gente que tiene una carrera tan bonita, tan grande, personas que admiro mucho también que conocí en la maestría, entonces creo que superó mis expectativas. Amo a la UDG, no sé si se pueda decir eso. Me gustó mucho estar ahí. Creo que maduré como persona también al estar ahí. Crecí profesionalmente y sí, me gustó mucho y no me arrepiento de haber entrado. Es algo muy bueno para mí. Bien. ¿Regresará como maestra de gerontología? ¿Sí? Sí, lo haría. Digo, para los que no les tocó, fue maestra en la Universidad de Cuauhtémoc, fue una de mis mentoras, por así decirlo, una de las que
nos estuvo apoyando durante esta etapa de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, pues creo que el día de hoy salimos muy satisfechos con la información, de muchísima importancia. Creo que el episodio lo vamos a tener, lo vamos a complementar un poco más adelante. Vamos a hablar más en específico de lo que es la gerontología, pero pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos la oportunidad de brindarnos esta información tan valiosa, de conocerte realmente qué es lo que eres, qué es lo que haces, cómo lo haces. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieras compartirnos algo más desde tu punto de vista. Bueno, pues solo decirles que se animen si tienen la intención de seguir estudiando, seguir creciendo profesionalmente. Hay muchísimas opciones para hacerlo y muchas puertas abiertas. Muy bien, Glenda. Pues para conocerte un poquito más, compártenos tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, cómo te encontramos. Bueno, estoy en Instagram como oficio-anaí. Ahí me pueden encontrar, ahí pueden ver. De repente la tengo un poquito olvidada, pero de repente ahí subo cuestiones de avance con los pacientes, información de gerontología, etcétera. Y por ahí me pueden contactar. Vale, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, y pues muchísimas gracias, hasta la próxima.